Muy buenos días a todos, un saludo muy especial, que la gracia del Señor llene por completo todas sus vidas. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas en la exposición bíblica que llevamos a cabo cada semana. Recordemos que estamos en Primera de Timoteo y estamos en el contexto de Primera de Timoteo 3, versículo del 1 al 7. Entonces quiero que me acompañen por favor a Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos por la palabra. Amado Señor Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, tú que gobiernas con toda autoridad sobre tu iglesia, mi Señor. Espíritu Santo, tú que nos guías a toda verdad, tú que nos iluminas, nos das luz. Te pido en este momento, mi Señor, que por favor nos llenes y nos ilumines con tu palabra. Te pido por las personas que han de escuchar este sermón, para que sean iluminados por la exposición bíblica, por las palabras escriturales que están allí, mi Señor, que tú has dejado plasmadas. También te pido por mí, para que me permitas la diligencia y me permitas la sabiduría para poder explicar y exponer el texto bíblico, mi Señor. Yo soy un simple humano lleno de errores, defectos y debilidades. Por lo tanto, te necesito a ti, mi Señor. Necesito de tu luz, Espíritu Santo. Necesito de tu sabiduría. Necesito de tu fortaleza. Así es que te entrego, Espíritu Santo, en tus manos este sermón. Te pido que nos edifiques a cada uno, mi Señor. Nos alumbres con tu palabra, nos guíes. Cambia nuestras mentes, cambia nuestros corazones, mi Señor. Te entrego este momento en tus manos. Todo para la gloria y honra tuya, mi Señor. Amén. Bueno, la importancia que tiene el liderazgo en la iglesia es vital para la misma. Con la exposición bíblica que hemos venido teniendo de Primera de Timoteo y de estos primeros versículos del capítulo 7, lo hemos podido entender con la claridad escritural y con la importancia que el Espíritu Santo quiere que le demos a este tema. Es por eso que los estándares que coloca Dios son tan altos, porque el Espíritu Santo está señalando con gran énfasis lo que Él quiere de que todo su pueblo sea. Entonces establece un modelo para la iglesia. Como lo hemos venido viendo, el estándar no es más alto para los líderes que para el resto de la gente de la iglesia. No, esto se debe cumplir para todos. Nada más que los líderes de la iglesia deben de estar en ese modelo y permanecer en ese modelo alto para motivar al resto de la gente a llegar a ese mismo estándar. Ellos son el modelo a seguir. Si queremos una definición de lo que es el liderazgo y lo que éste implica para la iglesia, debemos definirlo de manera clara y concisa. El pastor John MacArthur escribe sobre el liderazgo. Me gustaría definir el liderazgo para usted en una palabra, y esa es la palabra influencia. El liderazgo es influencia, y la influencia primordialmente es un resultado directo del ejemplo. Lo que usted es, lo que yo soy, es el ejemplo de la influencia. Fin de la cita. Y esa es la razón por la que en Primera de Timoteo capítulo 3 se enlistan las características de un pastor, un obispo, un anciano en la iglesia. Tiene que ver con la virtud de su vida, porque es la influencia, el ejemplo, lo que establece la barrera para proteger a las personas de caer y para llevarlos además a ese crecimiento y a esa madurez espiritual. Las escrituras siempre han enfatizado fuertemente el tema
del ejemplo y su influencia. En Levítico 18:3, Dios advirtió a Israel de que no siguieran el ejemplo de los vecinos paganos. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Deuteronomio 18:9 repite la advertencia: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás según las abominaciones de aquellas naciones. En Proverbios 22, versículo 24 al 25 se advierte: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El poder de un mal gobernante para influir en sus subordinados se ve también en Proverbios 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Oseas repitió también esa advertencia, dijo: y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Oseas 4:9. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 21 al 23, vemos el siguiente relato. Dice: cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos, los profetas. Aquí podemos ver el poder de la influencia para cambiar la dirección de una nación entera. En Segunda de Crónicas hay un relato similar. Dice: sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero, le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo de 9 al 11. Este rey hizo que la gente actuara peor que los paganos. Con su ejemplo los influenció y los llevó a ser peor que los pueblos paganos. Aquí podemos ver la influencia de este hombre sobre el pueblo israelita. Ahora, no es suficiente en la iglesia enseñar la verdad. La verdad debe ser ejemplificada como un modelo de vida. Eso es integridad. La integridad es vivir y enseñar lo mismo. Es ilógico que en el liderazgo de la iglesia el líder llegue a enseñar las verdades bíblicas, pero vive totalmente opuesto a lo que las verdades bíblicas enseñan. Aquí estamos hablando de integridad. Esa es la razón por la que los estándares para el liderazgo en la iglesia se relacionan en su totalidad con la virtud moral y la vida piadosa del pastor. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a la gente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, del 1 al 3. Las Escrituras también nos exhortan a seguir los ejemplos piadosos. Pablo escribe a los tesalonicenses: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 6 y 7. A los filipenses Pablo escribió: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. El escritor a los Hebreos nos exhorta a seguir el ejemplo de nuestros guías espirituales. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13, versículo 7. No es suficiente que un líder en la iglesia enseñe bien las escrituras. Debe ser también un modelo a seguir. Él debe vivir conforme a las escrituras. Richard Baxter escribe, y cito, no es probable que las personas estimen mucho la doctrina de tal hombre cuando vean que no vive lo que predica. Pensarán que no le importa lo que dice si no vive lo que dice. Difícilmente creerán en un hombre que parece no creer en sí mismo. Fin de la cita. La integridad es vivir lo que uno mismo enseña y predica. Por eso todos los requisitos para pastores presentados en este pasaje describen su carácter moral, su vida en el hogar, su madurez espiritual y su testimonio. Esto encierra la vida del ministro por completo. Como congregación, debemos tener muy claro que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Hebreos 13:8. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo gobierna su iglesia como nuestra cabeza y como nuestro Rey. Sus mandamientos no han cambiado. Son los mismos para la iglesia y siempre han sido así. Y es por eso que debemos ser testimonios vivos y visibles de Él aquí en la tierra. Los estándares no han bajado su nivel. El nivel de exigencia no se ha disminuido, aunque el modernismo, el cristianismo moderno haya querido rebajar los estándares no han bajado de nivel, siguen en donde el Señor los colocó. Entonces podemos ver que aquí el aspecto crucial para el liderazgo de la iglesia es la influencia. Y la influencia fluye primordialmente a partir del ejemplo. Lo que el Espíritu de Dios desea en la iglesia es establecer un estándar para la vida ejemplar. Pero el punto aquí no son las capacidades naturales del liderazgo. El punto aquí es el ejemplo espiritual. El punto aquí es la influencia de una vida piadosa en el pueblo. Las personas muchas veces suenan y parecen ser espirituales cuando dicen, no, es que yo no me rijo bajo ningún precepto de hombres, y eso está bien, es decir, nos debemos completamente a Cristo, debemos obediencia totalmente a Cristo, pero el Señor, según su diseño divino, ha permitido que hombres imperfectos guíen a su iglesia. Por lo tanto, estos hombres son el ejemplo, pero para que estos hombres sean un ejemplo verdadero, pues deben cumplir los requisitos que establece aquí las Escrituras. Las personas quieren vivir un cristianismo solitario, un cristianismo único, en donde nadie les dice nada, en donde no siguen el consejo de nadie, en donde lo viven a su manera, porque no pueden confiar en los hombres. Y es muy cierto, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra, pero si el Señor va a proveer cuidado para su iglesia, lo mismo va a hacer, va a proveer un liderazgo sano en la iglesia. Cuando es una iglesia piadosa, cuando es una iglesia que precisamente se humilla ante el Señor. Y precisamente para que no sea un asunto arbitrario, el Señor coloca los estándares. Primero, para que el hombre que quiere ser líder, para el hombre que está en el ministerio, se evalúe a sí mismo. Y segundo, para que la iglesia lo evalúe. Y si los dos coinciden, y si definitivamente se coincide con el ejemplo que muestra aquí las Escrituras, gloria al Señor, es un llamado por parte de Dios. No hay hombres que se autoproclaman y se autodenominan pastores. Es ilógico. Es ilógico que alguien, por algún motivo, quiere abrir una reunión y quiere abrir una iglesia, de pronto, una reunión de estudios. Bueno, eso no estaría mal, hacer reuniones de estudio bíblico, pero de alguna manera entonces quieren es como comenzar a formar su propia iglesia, y es el pastor. ¿Por qué es el pastor? Ni siquiera se sabe. Él ni siquiera se ha evaluado a través de los estándares bíblicos.
Y es más, nunca se le dice después a la iglesia, ya cuando está más conformada, que lo evalúen y que realmente se mire con responsabilidad si ese hombre es apto para el ministerio. Pero eso no se lleva a cabo en la modernidad. En muchas iglesias no se lleva a cabo. Entonces lo que nos podemos dar cuenta es que el hombre que guía a la iglesia la guía mediante un ejemplo e influencia, y el Señor así lo ha permitido. Nuestra mirada va a estar siempre en Cristo. Sabemos que el hombre puede caer, pero el Señor ha colocado líderes que colocan el ejemplo y la influencia. Y si esos líderes son piadosos y si esos líderes dan buen ejemplo, debemos imitar el ejemplo de ellos. Y ellos lo hacen precisamente para edificar a los santos, para que lleguen a madurez, para alimentar al rebaño, para alentar a las personas, para que haya familias fuertes, para guiar a la iglesia a la madurez, semejante a Cristo, para convertirse en sal y luz en el mundo. Y lo que hemos venido viendo en cada sermón es que el obispo debe ser irreprensible. Y ese es el asunto primordial en cada punto de esta lista de requisitos dada por el Espíritu Santo. El obispo debe ser irreprensible. No debe haber nada en su vida por lo cual él sea culpado. No hay nada en su vida que sea en contra de su pureza y su virtud. Él no tiene una mancha visible que sea tropiezo para su ministerio. La vida del anciano debe ser ejemplar. Entonces regresemos a nuestro texto y solamente como recordatorio, Pablo está exponiendo en los versículos 2 al 7 4 categorías que pues encierran la vida del pastor, 4 categorías en las cuales él debe ser irreprensible. Ahora es importante recordar que esto no es opcional. No es si él quiere ser irreprensible, es que le toca ser irreprensible. Si él quiere su ministerio, si él quiere estar allí en el ministerio. Es una obligación, él debe ser irreprensible en estas áreas de la vida. De lo contrario, no sería apto para liderar la iglesia. Muchas veces las personas solo quieren ver solamente no quieren ver la verdad escritural. No quieren ver, no quieren entender que definitivamente hay hombres que no están calificados para el ministerio, que hay hombres que están descalificados por Dios para el ministerio. Pero pareciera que las personas están más preocupadas por lo que piense o diga el hombre que lo que Dios ha establecido, y eso es algo muy peligroso para las congregaciones. Puede que un hombre sea muy cercano de manera personal o que tenga un buen carisma, que despierte simpatía en las personas, pero si está descalificado por Dios a la luz de los criterios que coloca el Espíritu Santo, no hay nada que se pueda hacer, a menos que se quiera desobedecer a Dios por darle prioridad al hombre. Entonces encontramos 4 características generales en las que el ministro debe ser irreprensible, y estas son su virtud moral, su vida en el hogar, su madurez espiritual y su reputación. Nosotros ya hemos examinado los versículos 2 y 3 que tratan acerca de la virtud moral del pastor. Él debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, amable, apacible. Él no debe ser avaro. Todo esto resume en su cualidad moral. El pastor debe ser íntegro y manifestar su integridad moral a través de su vida piadosa y de su enseñanza. Él debe ser como el apóstol Pablo, quien en 1 Corintios 9 dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. El pastor tiene que gobernar su propia vida. Pablo le expresó a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, 2 Timoteo 2:22. Cualquier persona que busca un lugar en el liderazgo en la iglesia debe enfocarse en primer lugar en la pureza moral. Ahora vayamos a la segunda categoría, la categoría de la vida en el hogar, y veamos qué tan importante es esto respecto al liderazgo espiritual. En los versículos 4 y 5 de nuestro texto, Pablo escribe: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es suficiente que el obispo tenga una vida ejemplar.
o ante los ojos de las demás personas. Él debe tener también una vida de hogar ejemplar. Observemos muy bien las palabras que acabo de utilizar. La vida del pastor es ejemplar y debe ser ejemplar. La vida de hogar del ministro de Dios es una vida que sirve de ejemplo a los demás, que sirve de ejemplo a la congregación e incluso a los de afuera. Pues el obispo es irreprensible en su hogar. Y eso es lo que quiero que podamos entender. ¿Cómo es que el obispo lleva una vida irreprensible en su hogar? ¿Cómo debe ser una vida ejemplar? Y aquí es curioso porque, como nosotros vemos, los estándares colocados por el Espíritu Santo son muy altos. Y cuando se quiere realmente ser escritural, ser obedientes a la palabra, y a las personas muchas veces incluso se les exhorta acerca de pues las deficiencias que hay, de que no cumplen los requisitos o de que están incumpliendo con la palabra, lo primero que dicen es, ay, es que esas personas se están volviendo muy religiosas. Ay, no, es que son muy religiosos. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando personas que están en el ministerio dicen eso. Personas que no cumplen con los requisitos, que fallan en cuanto a sus requisitos y a los estándares que coloca el Espíritu Santo, y para ocultar su pecado, para justificar su pecado, para justificar la irreverencia que tienen en contra del Señor, se excusan y dicen, no, es que eso es muy religioso. Los estándares no han cambiado. Los estándares están en un nivel alto y deben estar allí donde el Espíritu Santo los colocó. Y el Espíritu Santo nos enseña claramente que el obispo debe ser irreprensible, y estamos viendo y vamos a ver que debe ser irreprensible en el hogar. No tiene mancha, tiene una vida ejemplar allí en el hogar. Entonces, primeramente el Espíritu Santo nos dice que el obispo debe ser aquel que gobierna bien su casa. Esa es la parte positiva del texto y viene acompañado de una parte negativa a manera de conclusión. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, debemos entender de manera legítima y escritural cómo es el buen gobierno en el hogar para poder luego concluir si un hombre que aspira al ministerio o que incluso está en el ministerio cumple con los requisitos. De lo contrario, no puede ejercer el liderazgo de la iglesia. Es lo que Pablo nos está indicando claramente. La palabra gobernar es el griego proistaime, que significa ejercer autoridad, estar delante de. Se refiere a un carácter bien establecido que proporciona el modelo necesario para dirigir a otros. Es decir, impactarlos positivamente con el ejemplo. Literalmente está esto en su significado. Si profundizamos aún más en el significado y lo que involucra esta palabra, encontramos que esta palabra subraya la eficacia de influir en las personas, teniendo una reputación respetada, es decir, construida sobre una base sólida. Esto sucede cuando el ejemplo de excelencia es vivido en la fe. Implica también ejercer una buena administración. El pastor es un buen administrador de su casa. Esto afirma las funciones bíblicas del hombre y la mujer en el hogar y son coherentes con lo que la palabra nos enseña en cuanto a las funciones y los roles que tienen los hombres y las mujeres. Bíblicamente y por diseño divino, el hombre es la cabeza del hogar y es el que guía y lidera. Si un hombre va a gobernar la iglesia, así como lo expresa en Pablo en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, si va a gobernar la iglesia, él debe dar evidencia de que tiene la capacidad por la manera en cómo él gobierna su casa. Por lo tanto, él debe ser líder en su hogar. Él debe ser un líder espiritual fuerte en el hogar. Observemos que dice que conforme él gobierna el hogar, él debe gobernar bien, no simplemente gobernar el hogar. Él debe gobernar bien. Hay muchos hombres que gobiernan el hogar, pero no lo gobiernan muy bien. No obtienen el efecto deseado. Este hombre es alguien que gobierna bien.
Y la palabra aquí es una palabra muy rica. Es la palabra kalos en el griego. Y la podemos traducir como algo que es bueno, noble, honorable, bien percibido, visto como bueno. Cuando se utiliza esta palabra es porque se le quiere dar un énfasis a la acción que se está realizando porque va más allá de meramente bueno. Denota un carácter de excelencia en la labor y el que lo realiza esa labor con excelencia y es atractivo al ojo humano la obra o la acción que está haciendo la persona. Y entonces la idea aquí es un hombre que debe estar guiando su familia de tal manera que su liderazgo es inherentemente bueno y es bueno de manera manifiesta a todos aquellos que perciben y ven su liderazgo. Entonces, ¿cómo es ese liderazgo? Y es lo que quiero que podamos entender, cómo se debe llevar ese liderazgo. Primeramente, la palabra nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 22-24. El hombre debe realmente ejercer su función como cabeza del hogar, como es el líder espiritual. Hay un vínculo relacionado entre el gobierno del hogar y el de la iglesia. En el hogar como en la iglesia es el plan de Dios que los hombres asuman la función de liderazgo. El hombre asume su función de liderazgo genuino, entendiendo claramente que es diseño divino que el hombre ejerza el gobierno y la autoridad en el hogar. No podemos comenzar con un liderazgo genuino si el hombre mismo no entiende y no funciona coherentemente con las escrituras, si él no entiende que él es el que debe ser el líder. Él es el que debe llevar la autoridad y el gobierno. La sumisión para la mujer no implica inferioridad moral, no implica inferioridad intelectual o espiritual o en la familia o en la sociedad en general. No, ya lo hemos hablado muchas veces. El tema de las funciones y los roles no están indicando que el hombre sea superior a la mujer. Ambos son iguales en dignidad espiritual. Ambos son idénticos. Son hechos a la imagen de Dios y espiritualmente son iguales delante de Dios. Pero los roles y las funciones que Dios establece, las establece por su soberano consejo y sabiduría. Entonces, es el diseño de Dios para las funciones necesarias para el bienestar de la humanidad. El Señor estableció ese orden, es porque ese es el orden correcto. Y podemos darnos cuenta, la sociedad está al contrario, completamente está boca arriba, o como dicen coloquialmente, está patas arriba. ¿Por qué? Porque se han invertido las funciones, porque los hombres los hombres no son coherentes con su función, ni siquiera son diligentes, y las mujeres no quieren tampoco llevar a cabo la función y el rol que Dios ha colocado para ellas. Debe advertirse también que a la esposa no se le manda obedecer a su esposo como los niños le deben obedecer a sus padres o como los siervos a sus amos. Un esposo no debe tratar a su esposa como a un empleado o como a un hijo, sino como a alguien igual, espiritualmente igual, del cual Dios le ha asignado además la responsabilidad de cuidar, proveer y proteger, y cuyo ejercicio debe ser en amor, todo en amor. Ella no le pertenece para recibir órdenes y responder a todos sus caprichos y órdenes. Eso no es gobierno, o por lo menos no un gobierno bíblico. Es importante también entender cómo es que debe funcionar el gobierno y el liderazgo en un hogar. Esto no solamente es un requisito para el obispo, sino que todo hogar cristiano se debe regir bajo estos mandamientos bíblicos y bajo este modelo bíblico. Pero el obispo, debido a su ministerio, debe cumplir a cabalidad con sus funciones en el hogar,
así como Dios lo estableció en su palabra, porque Él es el ejemplo y Él debe ser irreprensible en su vida de hogar. Para poder entender el modelo bíblico de liderazgo y de sujeción que lleva el hombre y la mujer en el hogar, lo vamos a detallar de manera precisa según las Escrituras nos lo enseñan. Primero tenemos que entender la actitud de la sujeción. Es importantísimo poder entender todo desde lo más elemental para poder entender claramente cómo es que funciona el gobierno en el hogar, cómo debe funcionar en la iglesia. Entonces, lo primero que debemos entender es la actitud de la sujeción. Es importante que todo hombre y mujer sepan el orden perfecto que Dios ha dado a las funciones del matrimonio y la vida en el hogar. La actitud de sujeción debe ser como al Señor. Dice, sujétense a sus esposos como al Señor. Está haciendo una comparativa. Esa es la actitud. Todas las cosas que hacemos en obediencia al Señor deben hacerse primero para la gloria de Dios y para agradarle a nuestro Señor. El hombre debe entender que esto es fundamental en el gobierno de su hogar y enseñarle diligentemente a su esposa las razones bíblicas de la sujeción. Ella debe entender que la esposa se debe sujetar a la autoridad del esposo porque esa es la voluntad del Señor. Y su mayor y principal sujeción primeramente es a Dios y luego a su esposo. Una esposa que se sujeta de forma debida a su esposo también se está sometiendo al Señor. Pero una esposa que no se sujeta a su esposo no se está sujetando al Señor, porque está en rebeldía y en desobediencia de los mandatos bíblicos. La mujer debe entender que su sujeción va ligada también al hecho de la confianza en su esposo. Si el esposo es cristiano y es un hombre temeroso de Dios, la esposa debe confiar en las decisiones que toma su marido en el liderazgo. Y tiene que confiar en que esas decisiones pues van a ser lo más sabias posibles porque él está sujeto a Dios. Así como lo dice Pedro, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. La mujer está allí como esa ayuda idónea y su opinión es totalmente válida dentro del matrimonio y debe ser así, es decir, ella tiene voz y voto en el matrimonio. Y si su esposo es piadoso y su gobierno se dirige conforme a la palabra de Dios, si su gobierno en el hogar se rige conforme a la obediencia a los mandamientos divinos, entonces la mujer puede estar tranquila y debe estar tranquila en esa sumisión al esposo. La mujer no debería desautorizar una decisión que es tomada por el marido, siempre y cuando ésta haya sido hablada, siempre y cuando ésta haya sido vista a través de las escrituras, porque pues podemos tener también el caso de decisiones incorrectas o de decisiones inmaduras por parte del esposo que no glorifican a Dios y pues claro, en ese caso la mujer tiene pues todo el derecho de no estar de acuerdo. Pero aún así, la mujer debe en últimas respetar la última decisión que tome el esposo. Yo creo que en un matrimonio lo más importante es poder hablar las cosas, poder dar el punto de vista, pero al final de todo, el esposo es el que va a terminar tomando una decisión y esa decisión puede ser influenciada por los consejos de su esposa, puede ser obviamente influenciado primeramente pues a la luz de las escrituras, pero al final el esposo tiene que sí o sí tomar una decisión y son decisiones normales del día a día.
El esposo tiene que decidir cosas y la mujer debe confiar en que las decisiones que se toman pues son lo mejor posible. Hablando cuando un esposo es creyente, porque pues cuando el esposo no es creyente pues no tiene sabiduría. Efectivamente, aún así la mujer está allí para ser ayuda idónea. Aún está allí para proveer algo de sabiduría. Pero igual la mujer asimismo se sujeta a su esposo. No estoy hablando de que se sujete y tiene que de alguna manera mostrar sumisión cuando su esposo toma decisiones pecaminosas, porque primero la esposa se sujeta primero a Dios y es como tiene que ser, y luego se somete a su esposo. Pero cuando no estamos hablando de influencia pecaminosa, cuando no estamos hablando de actitudes pecaminosas, pues la mujer simplemente debe confiar, proveer de pronto con consejo, con opiniones, pero definitivamente el esposo, pues como es el líder, pues va a tomar decisiones y muchas veces pues las decisiones se tienen que tomar sí o sí y la esposa pues debe más bien es apoyar y ayudar en esas decisiones. Entonces asimismo, como lo podemos ver, pues ella debe estar tranquila, pero no desautorizar las decisiones que toma el esposo. Asimismo, el hombre debe ser comprensivo con la esposa. De lo contrario, no estaría ejerciendo su función como debe ser, es decir, el esposo la debe guiar con mansedumbre. Él la debe enseñar, él la debe guiar hacia el liderazgo y hacia el gobierno bíblico del hogar, enseñarle la manera en cómo pues, se lleva el hogar bíblicamente, enseñarle en amor, en mansedumbre, en paciencia, la sujeción que ella debe tener y la autoridad que él tiene en el hogar. Si esto no se hace y si el hombre no toma la autoridad en el hogar, no está ejerciendo su función como líder, sino que estaría al contrario invirtiendo los roles y las funciones dentro del hogar, y eso también es desobediencia a los mandatos bíblicos. Lo segundo que debemos entender con total claridad es el motivo de la sujeción. ¿Cuál es el motivo de la sujeción? La motivación suprema de la esposa para sujetarse a su esposo es el hecho de que él es la cabeza funcional de la familia, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cabeza da dirección y el cuerpo responde. Un cuerpo físico que no responde a la dirección de la cabeza está impedido, está paralizado y está sin propósito. De igual modo, una esposa que no responde de la manera debida a la dirección de su esposo manifiesta una disfunción espiritual muy grave. Por otra parte, una esposa que con amor y buena voluntad responde al liderazgo de su esposo, así como también responde al Señor, Dios, trae honra a Dios, trae honra a su esposo, honra a su familia, a la iglesia y a ella misma. Ella también es un bello testimonio para el Señor ante la vista del mundo que la rodea. En tercer lugar, se debe entender cuál es el modelo bíblico de la sujeción. ¿Cuál es el modelo a seguir para sujetarse? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cristo es el Salvador de su cuerpo, que es su iglesia, por la cual murió en la cruz. Él es el proveedor y el protector perfecto, así como la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. Jesús es el modelo divino del papel que han de desempeñar los esposos, quienes deben hacer provisión, deben proteger, preservar, amar, encaminar y enseñar a sus esposas y a sus familias, así como Cristo cuida de su iglesia. Entendiendo estas bases fundamentales sobre la sujeción y cómo es que ésta debe funcionar en el hogar, ahora se debe entender bíblicamente cómo es que el hombre debe llevar a cabo la autoridad, el liderazgo que Dios le ha dado para guiar a su hogar. Y ese es el liderazgo, y este gobierno
debe estar fundamentado en lo que Pablo escribe más adelante del texto que estábamos desarrollando de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta es la manera en la que el hombre ejerce su liderazgo en el hogar, como lleva a cabo la función de gobierno en el hogar y con su esposa. La base de su liderazgo como cabeza del hogar es el amor. El hombre debe amar a su esposa de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Y esto tiene connotaciones muy profundas y además son muy necesarias de entender. Es obvio que ningún ser humano, además pecaminosos que somos nosotros como seres humanos, ninguno tiene la capacidad para amar con la plenitud y la perfección divina con la que Cristo ama a la iglesia. Sin embargo, gracias a que un cristiano, y esto es muy importante, gracias a que un cristiano tiene la naturaleza de Cristo mismo y además tiene al Espíritu Santo habitando en su interior, Dios le provee a los esposos lo suficiente y lo necesario para que amen a sus esposas con una medida del amor de Cristo. El esposo que se somete al Señor, siendo lleno de su espíritu, está en capacidad de amar a su esposa con la misma clase de amor que Jesús tiene por su propia iglesia. El patrón de amor del Señor por su iglesia es el patrón de amor del esposo por la esposa. Quiero que miremos de manera general 4 aspectos que nos muestra aquí el apóstol en este texto frente al amor divino de Cristo para la iglesia y que debe ser además la marca distintiva del liderazgo del hombre en el hogar. Así como el Señor, el amor del esposo debe ser sacrificado, purificador, preservador e inquebrantable. En este sermón solamente alcanzaremos a ver el primer aspecto. El amor que el esposo muestra por su esposa, al igual que Cristo con su iglesia, es un amor que se sacrifica. Cuando Cristo vino a la tierra y adquirió su naturaleza humana, Él ya sabía que iba a ser burlado, ridiculizado, humillado, golpeado y crucificado. Desde la eternidad, Él decidió que por gracia daría su amor a los pecadores. Él renunció a sus prerrogativas como hijo de Dios y no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 al 8. Por cuanto su sacrificio fue determinado en el cielo antes de que una sola alma hubiera sido creada, y debido a que toda alma creada se hizo pecaminosa con la caída de Adán y digna solamente de muerte, el sacrificio de Jesús fue un producto puro de la gracia. Jesús ama y salva porque la gracia es parte integral de su carácter. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ninguna persona merece ser salvada
ninguna persona merece ser perdonada, limpiada y mucho menos ser heredera del reino de Dios como hijo o hija. Pero su amor, el amor de Dios es tan grande que así le plació hacerlo, según su soberano decreto. Cristo no se sacrificó por los más honorables o por los que fueran dignos. Si esto hubiera sido así, ninguno hubiera sido salvado, porque ninguno es digno. El mundo, en cambio, el mundo muestra una versión torcida y aberrante del amor, porque siempre se centra en el objeto, en lo superficial, en lo externo, en lo banal. En el mundo una persona es amada por su atractivo, por su carisma, por su inteligencia, por el prestigio que tenga, por la cantidad de dinero o bienes que posea. El mundo motiva e incentiva a amar a aquellos que se consideran dignos de ser amados. Y esa clase de amor siempre termina en dolor y sufrimiento. Tan pronto una persona pierde alguna característica o esa característica deja de ser llamativa, el amor basado en eso también desaparece. Es debido a eso que tantos esposos y esposas que solo tienen esa clase de amor superficial el uno por el otro, terminan por el divorcio. El amor de Dios no es de esa clase. Dios ama porque en su naturaleza está el amar aquello que Él ha creado y porque los objetos de su amor necesitan ser amados, no porque sean atractivos o porque merezcan su amor. Dios puede demandar ese mismo tipo de amor a aquellos que le pertenecen porque les ha dado la capacidad de amar como Él ama. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Sin embargo, el hecho de que un cristiano ame con la clase de amor que tiene Cristo no se basa en la condición atractiva del ser humano, del ser amado, sino que se basa es en el mandato de amar porque Dios le da ese mandato. Amar como Cristo ama no depende en lo más mínimo de lo que otras personas sean en sí mismas, sino por lo que nosotros somos en Cristo. A un esposo no se le manda amar a su esposa por lo que ella sea o por las cualidades que ella posea. Tiene el mandato de amarla porque es la voluntad de Dios para él que la ame. Es cierto que Dios también tiene la intención de que el esposo admire a su esposa, de que se sienta atraído por su encanto y su belleza, por sus cualidades. Y aunque estas cosas traen gran bendición y deleite en la vida matrimonial, no son el vínculo firme del matrimonio. Si desaparecen todas las características atractivas y aún las virtudes de la esposa, él sigue bajo la misma obligación de amarla. De hecho, tiene una obligación todavía mayor porque la necesidad que ella tiene del poder sanador y restaurador del amor de su esposo también es mayor. Nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos porque los amó desinteresadamente. Ellos no tenían nada que Cristo necesitara. Nuestro Señor buscó servirles, no porque lo merecieran. Él los amó a pesar de sus pecados, de sus debilidades, de sus errores. Él también lavó sus pies, como un ejemplo de lo que todo verdadero discípulo debe ser. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 14. También les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Juan 13:34. Dios no amó al mundo y envió a su Hijo para redimirlo en base a si el mundo lo merecía o no, o porque el mundo era digno de su amor. No, ciertamente el mundo es indigno del amor de Dios. Y cuando el amor de Dios vino en carne humana, el mundo lo despreció, lo rechazó con crueldad. No obstante, Jesucristo, como el amor encarnado del Padre, no se dio la vuelta ni desistió. Al contrario, perseveró, predicó la palabra, enseñó, sangró y murió. El esposo que ama a su esposa solamente a causa de su atractivo físico o temperamento agradable, no la ama como Cristo amó a la iglesia. El esposo que ama a su esposa
por lo que ella puede darle, ama como el mundo ama y no como Cristo ama. El esposo que ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia, da todo lo que tiene por su esposa, incluso la vida misma si es necesario. Cito al pastor John MacArthur cuando escribió: si un esposo amoroso está dispuesto a sacrificar su vida por su esposa, por cierto estará dispuesto a hacer sacrificios menores por ella y pone a un lado sus propios gustos, deseos, opiniones, preferencias y bienestar, si ello es requerido para agradarla y satisfacer sus necesidades. Muere al ego a fin de vivir para su esposa, porque eso es lo que exige la clase de amor que tiene Cristo. Esa es su sumisión. Fin de la cita. El mundo dice lo siguiente: el mundo continuamente le dice al hombre que tiene que ser un macho, que que se defienda por sus propios medios, que afirme lo que es suyo, que llame la atención a él mismo y que viva por completo para sí mismo. El mundo promueve constantemente una idea de amor egoísta, donde los demás me deben amar a mí, pero yo no tengo la obligación de amar a nadie. Pero Dios dice al hombre cristiano que se entregue por otros, y en especial por su esposa, tal como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Hay unas palabras muy certeras de un escritor anónimo que dicen, y cito: al ser olvidado, abandonado o arrinconado a propósito, y sientes la punzada y el dolor del insulto o el menosprecio, pero tu corazón está feliz al saber que has sido digno de sufrir por Cristo, allí estás muriendo al ego. Cuando se habla mal de tu bien y tus deseos son repudiados, tu consejo es desatendido, tus opiniones son ridiculizadas y rehusas dejar que el enojo se apodere de tu corazón y aún a defenderte, en vez de lo cual soportas todo en silencio amoroso y paciente, eso es lo que significa morir al ego. Al ser amoroso y paciente para aguantar cualquier desorden, cualquier irregularidad o cualquier molestia, al estar cara a cara frente al desperdicio, la necedad, la extravagancia, la insensibilidad espiritual, y soportas todo como Jesús lo soportó, allí es cuando mueres al ego. Cuando te contentas con cualquier comida, cualquier oferta, cualquier vestido, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier actitud, cualquier interrupción, todo por causa de la voluntad de Dios, allí es cuando mueres al ego. Al dejarte de preocupar por la mención de tu nombre en una conversación, o con el registro de tus propias buenas obras, o por la pesca de un elogio, cuando de verdad te encanta ser anónimo, eso es morir al ego. Cuando ves a tu hermano prosperar y ver que sus necesidades sean satisfechas, y cuando con toda honestidad te regocijas con él en espíritu sin sentir envidia ni cuestionar a Dios, al tiempo que tus propias necesidades son mucho mayores y estás en circunstancias más angustiosas, eso es morir al ego. Si puedes recibir corrección y reconvención de alguien con menor estatura que tú, y puedes someterte con humildad en el interior y también en el exterior, sin que la rebelión o el resentimiento se levanten en tu corazón, entonces es porque estás muriendo a tu ego. Fin de la cita. La verdadera espiritualidad de los líderes en la iglesia no se mide por sus capacidades naturales. No se mide por la apariencia de piedad en sus vidas, ni siquiera por la manera en la que puedan expresarse y hablar en público. La verdadera espiritualidad del ministro de Dios se mide a través de su manera de vivir, de su vida moral y cómo refleja esa vida y virtud en otros. También se mide por la manera de vivir en el hogar, de cómo trata a su esposa e hijos en la casa, cuando nadie más lo está observando. En ningún lugar se prueba mejor nuestra relación con Dios que con la relación que llevamos con nuestra familia. El hombre que actúa en su papel como dirigente espiritual en la iglesia, pero carece de amor y de cuidado en su hogar, es culpable del más grave fraude espiritual y no está calificado para ser un ministro ni para llevar el liderazgo de la iglesia. Debemos recordar que el gobierno que Dios ha establecido para la iglesia y para la familia es coherente con sus mandamientos. Y nuestro ejemplo supremo es Cristo. Debemos recordar
que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, primera de Juan 4:10, y que Él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 5, 3-5. Y esta es la manera de amor que debe reflejar el esposo por la esposa. Un amor desinteresado, un amor que todo lo soporta, un amor que lo perdona todo, un amor que está para satisfacer allí a tu ayuda idónea, a tu pareja. Y es la manera en cómo comenzamos a ver, la manera en cómo el hombre lleva el gobierno en su hogar. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias infinitas te doy por este momento, por este espacio que nos permites. Gracias por permitirme, amado Señor, exponer el texto bíblico. Gracias por permitirme enseñar tu santa palabra. Es un gran privilegio para mí, amado Señor, el poder transmitir las verdades bíblicas. Es para mí un gran privilegio, mi Señor, el poderme sentar, estudiar el texto bíblico y elaborar un sermón para la edificación de los hermanos. Gracias, mi Señor, por lo que nos has permitido en nuestras vidas, y te pido y te entrego los corazones de los hombres, no solamente de aquellos que están en el pastorado, sino de todos los hombres cristianos, que puedan seguir el modelo bíblico de gobierno en sus casas, mi Señor. Al mismo tiempo que los ministros o aquellas personas, hombres que deciden y quieren servir en la iglesia y quieren ser líderes allí en la iglesia, que anhelan el obispado, lo cual es algo noble, sean conscientes de verdad de la importancia de cumplir los estándares bíblicos. Que no sea, amado Señor, por impulsos humanos, sino que nazca un deseo genuino porque es colocado por ti, Espíritu Santo, en el interior de ellos. Sánanos como iglesia, a la Iglesia Universal de Cristo, mi Señor. Limpia el liderazgo en las iglesias, por favor. Todo liderazgo en las iglesias que se esté llevando de manera equivocada, limpia eso, mi Señor, por amor al pueblo, por amor a las personas, amado Padre. Tan solo te pido, mi Señor, que nos sigas llenando con sabiduría, con fortaleza, alumbres nuestras vidas, cambies nuestras mentes y nuestros corazones a través de tu santa palabra, Espíritu Santo. Mi Señor, Padre amado, todo es para tu gloria y para tu honra. Amén.